Pastor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy día. Realmente me siento muy contento y privilegiado por este tiempo, ¿no? Que podemos compartir. Gracias al pastor Rolly García. No nos conocemos personalmente, pero gracias por aceptar que pueda estar, ¿no? Por confiar en David y en el pastor Marcelo. Y bueno, también quiero agradecerles, ¿no? Al pastor David, a Maribel, gracias por la invitación. Ellos son viejos amigos, no amigos viejos, ¿no? Viejos amigos, igual que el pastor Marcelo y su esposa Emi, ¿no? Realmente me da mucho gusto verlos, estar en contacto con cada uno. También ahí veo a Maeli Peña Chanis, ¿no? Que ya está grande, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que podamos compartir el tema de ahora de una forma que sea práctica, ¿no? Que pueda ser de ayuda y de bendición. Necesitamos, por supuesto, acudir a la palabra de Dios como nuestra norma, nuestra guía, ¿no? Para poder establecer las reglas para nuestra conducta. Si algo caracteriza o tiene que caracterizar a los creyentes, es que tiene que ser la Biblia la que determine lo que hacemos, si algo es bueno o es malo, ¿no? De ninguna manera podemos actuar solamente por lo que otras personas nos digan o por lo que vemos hacer a otros, ¿no? Necesitamos acudir siempre a la palabra del Señor para poder tomar nuestras decisiones y en base a eso poder hacer lo que al Señor le agrada. Entonces, me gustaría que podamos hacer una oración, por favor, si me acompañan allí con los ojitos cerrados. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos en esta noche ante ti y de poder conectarnos, Señor, también con los hermanos. Gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que tú nos uses, que nos hables, Señor, en esta noche, que me uses, Señor, por favor, para poder ayudar, para poder ser de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Nosotros somos personas necesitadas de ti. Necesitamos, Señor, de tu guía, de tu dirección, Señor, que tu Espíritu nos dé entendimiento, que nos ayudes a comprender las verdades de tu palabra, Señor. En tus manos nos encomendamos ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu pueda hablarnos esta noche, Señor. Que el tiempo que tomamos ahora pueda ser, Señor, usado por tu Santo Espíritu para iluminar nuestro entendimiento, abrir nuestra mente y poder avanzar hacia todo lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Puedo ya? Muy bien. A ver, ahora sí. Bueno, quiero presentarles algunas diapositivas y luego voy a alternar un poquito leyendo algunos textos bíblicos, ¿ya? Es medio pretencioso el título y medio difícil realmente, ¿no? Creo que hablar sobre estos temas, si algo es bueno o es malo, siempre es un poco peligroso, ¿no? Pero si podemos poner un título a la charla de esta noche, sería el que aparece ahí en pantalla, ¿no? Principios para determinar si la música que escuchas es buena o mala. A ver si es que entendí bien el tema. Si no, espero que sea de ayuda también, ¿no? Y la pregunta dice allí si existen parámetros para determinar si algo es bueno o es malo, antes de centrarnos en solamente la música, ¿ya? Entonces, eh, voy a comenzar presentando un fundamento que está basado
en los capítulos 8, 9 y 10 de Primera Corintios, ¿ya? Eh, por supuesto que no vamos a leer los 3 capítulos enteros porque no nos daría el tiempo, pero estos 3 capítulos presentan un fundamento muy importante para tomar decisiones respecto a lo que es bueno o es malo para nosotros. Si algo es bueno para hacerlo o no. Estos 3 capítulos son muy importantes en todo el Nuevo Testamento. Otra vez digo, presentan un fundamento para tomar decisiones sobre si algo es bueno o es malo. Y básicamente, los 3 capítulos son una respuesta del apóstol Pablo a una pregunta que los corintios le hicieron en ese tiempo. Una de las prácticas que se tenía en aquellos días era de que se hacían sacrificios a los ídolos. Y en Corinto, particularmente en esa ciudad, había un culto pagano muy fuerte, ¿no? Corinto era una ciudad muy pecadora, muy pervertida, ¿no? Hay un equipo de fútbol en San Pablo, Brasil, que se llama Corinthians, ¿no? Saben que ese término Corinthians es una derivación de un verbo que salió de aquellos tiempos, ¿no? Se le llamaba Corinthians y pasó al inglés a los jóvenes que vivían vidas pervertidas, ¿no? Vidas promiscuas. Entonces, eso nos habla de cómo era la gente de Corinto. Y ellos eran muy influenciados, los cristianos en Corinto en ese tiempo eran muy influenciados por los sacrificios a los ídolos. En los templos paganos en aquel tiempo, la gente llevaba el toro, el buey, ¿no? Para ser sacrificado y solamente quemaban una partecita. Y la gran mayoría se la daban al sacerdote o se la llevaba la persona que había presentado el sacrificio. Entonces, con esa carne, hacían básicamente 2 cosas. Hacían banquetes e invitaban a mucha gente, y lo otro era que lo vendían a las carnicerías. Y esa carne costaba a mitad de precio de lo que costaba la carne común y corriente, ¿no? Así que muchos compraban esa carne para poder ahorrar costos, ¿no? Entonces, los cristianos corintios se encontraron en un problema al decidir si debían comer esa carne que fue sacrificada a los ídolos o no. Entonces, la respuesta de Pablo gira en torno a estos 3 principios, ¿ya? Cada principio está extraído de uno de los capítulos. En el capítulo 8, el principio que Pablo remarca es que no hagas algo que haga tropezar a otros. Enseguida vamos a leer algunos textos, pero en el capítulo 8, Pablo les dice a los corintios de que si comer carne sacrificada a los ídolos va a hacer que otras personas pequen, ofendiendo su conciencia, entonces que es mejor no comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Ya? Entonces, voy a compartir un texto desde aquí, desde mi celular, espero que pueda hacerlo. Voy a abrir la pantalla un ratito y les voy a mostrar un pasaje aquí. Primera Corintios 8, voy a leer algunos de los versículos, ¿ya? Ahorita va a abrir, ok. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, dice el versículo 1, es cierto, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, versículo 4, ¿qué acerca de comer carne sacrificada a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y que algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida.
Ahora el versículo 7, preste atención, dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue sacrificado a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Versículo 8 dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Hasta ahí vamos a leer el capítulo 8 de los versículos 1 al 9 y voy a volver a las diapositivas, ¿ya? Entonces, Pablo dice de que si es que comer carne sacrificada a los ídolos ofende a la conciencia de un creyente nuevo, por ejemplo, entonces no debo comer carne. Ese es el primer principio. El segundo está en el capítulo 9. Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo y él dice, el principio puede ser resumido de la siguiente manera. Cede tus derechos por amor a otros y por tu propio beneficio. ¿Ya? Muy bien. En este capítulo 9, Pablo habla de los derechos que él había cedido como apóstol de Cristo. Y voy a volver al texto, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? ¿Cuáles serán esos derechos que Pablo había cedido? El derecho a recibir ofrenda por su ministerio. Eso dice el capítulo 9. Estamos presentando el fundamento. ¿Ya? Entonces, dice el versículo 3. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? El 6 dice, oh Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? Eh, Sigue desglosando Pablo en el argumento en el capítulo 9, pero básicamente el derecho al que Pablo renunció eh, para ayudar a otras personas es que él no recibía pago por su ministerio realizado en Corinto. Él recibió ofrendas de otras iglesias en las que había servido antes, pero no recibió pago ni ofrenda por servir en Corinto. Dice el versículo 11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Dice, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, el segundo principio que el apóstol Pablo menciona aquí, es el de, aquí estamos, ¿no? Ceder nuestros derechos por amor a otros y por nuestro propio beneficio. Había muchas personas en ese tiempo que lucraban con el evangelio, ¿no? Que predicaban falsas doctrinas y pedían dinero a la gente. Eh, Sucede y ha sucedido en todos los tiempos, ¿no? Entonces Pablo, para no poner impedimentos a la gente que le escuchaba predicar, él decidió ceder esos derechos, ¿ya? Ese es el segundo principio presentado en las respuestas del apóstol Pablo. Y el tercer principio está en el capítulo 10, donde Pablo usa a Israel como ejemplo. Él cuenta la experiencia de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios, liberado de la esclavitud en Egipto con grandes milagros de Dios y todo ello, pero que aún así ellos abusaron de la libertad que habían recibido y se contaminaron con las prácticas paganas de ese tiempo. Entonces, el principio puede ser enunciado así. No abuses de tu libertad. Limita tu libertad, disciplínate para no caer. ¿Ya? Entonces, en 1 Corintios 10:12, el apóstol Pablo escribe, ¿no? Así que el que esté libre, así que el que cree estar firme, mire que no caiga.
¿no? Y ese versículo lo dice en el contexto de haber presentado a Israel como ejemplo. Era el pueblo de Dios, pero decidió abusar de esa libertad y, por ejemplo, se hizo hacer un becerro de oro, lo adoró y se corrompió, ¿no? Terminaron bebiendo, fornicando, ¿no? Y a causa de eso dice el texto bíblico en el capítulo 10, murieron 23,000 personas en un solo día. Entonces, en base a estos tres principios, una vez más voy a compartirlos en la pantalla. En base a estos tres principios, vamos a ver una aplicación, vamos a buscar hacer una aplicación al asunto de la música que escuchamos, ¿ya? Y como digo, espero que pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros. Entonces, el primer principio, no hagas algo que haga tropezar a otros, en el capítulo 8. Si comer carne sacrificada a los ídolos era de tropiezo para los hermanos en Corinto, para los hermanos más débiles en su fe, en su conciencia, entonces los que eran más maduros no debían comer carne, aunque lo podían hacer. ¿Sí? Pablo dice que no era malo, lo podían hacer. Pero el principio es ese, no hagas algo que hagas tropezar a otro. El segundo principio en el capítulo 9 es cede tus derechos por amor a otros y por tu propio beneficio. Pablo tenía derecho de recibir ofrenda, sustento en Corinto, pero se negó a recibir ese derecho o hacer uso de ese derecho con tal de no poner estorbo en su predicación, para que la gente pueda escucharlo sin sacar conclusiones o desconfiar de él, ¿no? Y en el capítulo 10, el principio es limita tu libertad, ponte limitaciones, ¿no? Disciplínate para no caer, no abuses de la libertad que tienes ahora en Cristo o de tu conocimiento espiritual o de lo maduro que eres para juguetear, ¿no? Con las tentaciones, con el pecado, porque eso seguro que te va a llevar a la destrucción. Sucedió así con Israel y seguro que va a suceder con los que no nos ponemos límites y no nos disciplinamos ahora con lo que hacemos. Muy bien, entonces eh, voy a presentarles tres principios, ¿ya? Para determinar si la música que escuchas es buena o es mala. No es tan complicado como las fórmulas que aparecen allí, ¿no? Pero la idea es que podamos un poco razonar, ¿ya? Muy bien, a ver, voy a presentar el principio número 1 y espero que ustedes lo piensen y me digan si están de acuerdo conmigo o no. Muy bien, el primer principio es reconoce que existe una fuerza espiritual detrás de la música que escuchas, ¿ya? Para eso vamos a leer 1 Corintios 10, 14 al 22. Lo voy a abrir aquí otra vez en mi pantalla. Y la versión que estoy leyendo es la nueva traducción viviente, ¿ya? Si es que alguno la tiene, ahorita lo abre, ¿ya? 1 Corintios 10, del 14 al 22. Muy bien. Hay un argumento que Pablo presenta aquí en esta sección, ¿ya? Estoy en el capítulo 10, 14, dice así: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, versículo 16, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Está hablando de la Santa Cena, ¿no? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? 19 dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida sacrificada, ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios.
no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan la comida del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? Muy bien, hemos leído 1 Corintios 10, del 14 al 22, y voy a volver a la diapositiva que estábamos viendo. Y el primer principio, ¿no? Está construido en base a estos versículos. Pablo usa 3 argumentos para mostrarles a los corintios que debían tener mucho cuidado al comer carne sacrificada a los ídolos, porque había un poder espiritual atrás, ¿no? Aunque un ídolo no era nada, aunque la carne sacrificada a los ídolos realmente no les hacía ni mejores ni peores si lo comían, pero él presenta estos argumentos para mencionar que existe una fuerza espiritual detrás de ellos, ¿no? Primero, cuando comemos a la mesa del Señor, tenemos comunión con el Señor, ¿no? Participamos de una relación con el Señor. Eso es lo que creemos que sucede espiritualmente. Comer de la carne del altar incluye tener comunión con el Dios del altar. Eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Cuando ofrecían los sacrificios y luego comían de la carne que había sido ofrecida, ellos tenían comunión con Dios. Y el tercer argumento es que comer carne sacrificada a los ídolos incluía tener comunión con los demonios, ¿no? Entonces, aunque un ídolo no es nada, pero realmente, dice Pablo, lo que la gente que no conoce a Dios le ofrece a esos ídolos, se lo está ofreciendo en verdad a los demonios, ¿no? Entonces, la música realmente tiene una fuerza espiritual detrás. Y es necesario que podamos reconocer ello, de que la música, cuando no habla sobre Dios o sobre su palabra, tiene una finalidad, ¿no? Y hay que reconocer esa finalidad. Hay música que incita a diferentes cosas, ¿no? A la sensualidad, a la violencia, a la depresión. Y hay música que puede ser usada eh, por los demonios para poder atrapar a alguien o para poder inducirlo a hacer algo malo, ¿sí? Entonces, no es algo para tomar a la ligera, ¿no? Existen fuerzas espirituales detrás de todo, ¿no? Este, eh, Inclusive se aplica a las películas que uno ve. ¿Qué es lo que te está transmitiendo, ¿no? ¿Qué principio de vida te está mostrando? Uno necesita estar alerta con ello, porque puede ser que las fuerzas demoníacas detrás de eso están trabajando, ¿no? En nuestra mente. Definitivamente lo están haciendo para poder amoldarnos a hacer lo que, por supuesto, el diablo quiere. Vamos a ver el segundo principio, ¿ya? El segundo principio dice que comprende que cierto tipo de música es abiertamente mala. Y vamos a leer 1 Corintios 10, del 1 al 12. Antes de que leamos, quiero mencionar eh, el argumento de este principio, ¿ya? En el capítulo 10, versículos 1 al 12, Pablo habla de todo lo que había experimentado Israel y que eso no les sirvió de nada cuando se contaminó con las prácticas paganas, ¿no? Sino que los hizo ser desechados por Dios. Toda una generación de aproximadamente 1 millón de personas se perdió por no ponerle límites a su libertad. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, los derechos y privilegios recibidos en el pasado no garantizan un éxito futuro. Si usas tu libertad para elegir las cosas malas, estas te van a llevar a la destrucción. Definitivamente lo van a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a ver el texto
eh, voy a ir otra vez al pasaje aquí en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 10, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya? A ver, espero que lo pueda abrir eh, pronto. Muy bien, si es que alguno quiere mencionar algo, lo puede hacer o no sé si al final tenemos un tiempo, pero a ver, dice, versículo 1, capítulo 10, ¿ya? Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Versículo 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Versículo 6 dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Aquí está presentando algunas de las cosas malas que ellos hicieron que los llevó a perderse. Dice, como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, versículo 9, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Se está refiriendo a la rebelión de Coré, ¿no? Estas cosas, dice, les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y el 12, que es conocido en esta versión, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Muy bien, ¿qué fue lo que llevó a Israel a la perdición? Fue el poder que había detrás de esas prácticas paganas, ¿no? No solamente era un poco de diversión, un poco de fiesta, un poco de música, sino que había un poder espiritual detrás de esas prácticas que los arrastró de que hay que comprender que cierto tipo de música es abiertamente mala. La pregunta al final dice, ¿qué tipo de música es mala? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay música que es realmente mala? El reggaetón es malo. Bueno, hay música que transmite un mensaje, ¿no? De violencia. Hay música abiertamente inmoral, ¿no? Que hablan de la mujer como un objeto sexual, que hablan cosas ni siquiera ya en doble sentido, ¿no? Sino abiertamente induciendo a la inmoralidad sexual, ¿no? A la fornicación, a tener relaciones sexuales. Entonces, sí hay música que es abiertamente mala. Hay otra clase de música que no es abiertamente mala, ¿no? Y sobre esa es la que quiero hablar un poquito en el tercer principio, ¿ya? Entonces, vamos al tercer principio. Dice, evalúa el efecto que la música que escuchas produce en ti. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 10, 23, luego 27 al 28 y luego el 32, ¿ya? A ver, en el versículo 23 está la frase famosa que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿no? Entonces, escucha la música, si podemos trasladar ese principio o aplicarlo a la música que uno escucha. Entonces, deberíamos escuchar la música que nos beneficia y nos edifica, ¿no? A ti y a los demás. Y en los versículos 27 y 28, la aplicación
vamos a sacar es que si la música que escuchas molesta a la conciencia de otros, entonces evítala, ¿ya? A ver, vamos a leer entonces esos textos bíblicos una vez más en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Entonces, primero, 10:23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Muy bien, esperemos que se abra. Ahí está cargando. Y ahora viene. Muy bien, vamos al versículo 23. Primera Corintios dice en esta versión, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. O sea, tengo libertad, ¿no? La libertad en Cristo. Pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Soy libre, ¿no? Pero no todo trae beneficio. Entonces, estas dos palabras, eh, escucha la música que te conviene, que te trae beneficio. Luego mencionamos los versículos 27 al 28. El 27 dice, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos, versículo 28, dice que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. ¿Sí? Muy bien. El principio que mencionamos era que si la música que escuchas molesta a la conciencia de otro, entonces evita ese tipo de música. Mire, el trasfondo o el argumento que Pablo presenta es que uno puede comer finalmente cualquier carne, no importa que haya sido sacrificada a los ídolos, dice, ¿no? Pero si alguien te invita a cenar a su casa, come y no pregunte si esta carne fue sacrificada a los ídolos o no, ¿no? Esa era una práctica que los judíos tenían. Los judíos, pero dice, si alguien en el versículo 28 te dice, esta carne se ofreció a un ídolo, entonces no la comas, dice, por respeto a la conciencia del que te lo dijo, no por tu propia conciencia, no porque te haga mal a ti, sino por respeto a la conciencia de la otra persona. Y el versículo 32 dice, no ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a regresar a nuestra reunión aquí eh, y voy a volver a la diapositiva. ¿Ya? Entonces, el tercer principio, decíamos, evalúa el efecto que la música que escuchas produce en ti. Es difícil para uno como pastor decirle si debe escuchar cierto tipo de música o no. Creo que de alguna manera yo no tendría que decírselo, ¿no? Y quizás los pastores que trabajan con ustedes tienen más autoridad para decirles, ¿no? Pero creo que sí hay un principio, ¿no? Eh, y el principio es que tienes que darte cuenta de qué te produce escuchar cierto tipo de música. No estoy muy actualizado con la música que los chicos escuchan ahora. Solo sé que escuchan otro tipo de música del que se escuchaba en mis épocas, ¿no? En mis épocas de cristiano carnal, escuchaba Luis Miguel, Cristian Castro, ¿no? Ahora esos cantantes son de recuerdo para los chicos ahora, ¿no? Ahora, ¿qué escuchan ahora? Nicky Jam, aquí más, Sebastián Yatra, ¿no? He escuchado por ahí. ¿Cómo sabe? Dice, porque en el micro, dice pastor, escuchamos, ¿no? Y cierto, cuando uno va al micro afuera, es imposible no escuchar esa música, ¿no? Pero definitivamente ahora hay muchos jóvenes cristianos que escuchan música secular, ¿no? Hay muchas prácticas que tenemos ahora en las que nos estamos dando muchas libertades, ¿no? Ahora, el principio, si lo aplicamos a la música, comer carne sacrificada a los ídolos realmente no les hacía ni bien ni mal a los corintios.
Es más, Jesús dijo en Marcos capítulo 7 de que lo que realmente contamina al hombre no es lo que come, sino lo que deja salir de su corazón, ¿no? Entonces, escuchar cierto tipo de música eh, podría no ser ni bueno ni malo, ¿no? El argumento para decidir sería qué es, perdón, se vino mi hija. El argumento para decidir sería qué es lo que produce en ti, ¿no? ¿Qué efecto produce en ti? Y yo quisiera compartirles algo, ¿no? Bueno, yo soy músico y también, y por supuesto que me gusta escuchar la música. Y como les mencioné, en esos tiempos de Cristiano Carnal, escuchaba algunas canciones, ¿no? Pero me daba cuenta que escuchar esa música en mis épocas, a ver, no sé si mencionarlas o no, pero canciones como algunas de Luis Miguel, ¿no? Hay algunos quizás de mis épocas, ¿no? este, Me deprimían, ¿no? Me hacían recordar malas experiencias, ¿no? Y me hacían imaginarme cosas, entonces me deprimía, ¿no? De escuchar ciertas canciones. Entonces llegó un momento en que quizás varios de ustedes lo han hecho. Yo quemé varios de mis cassettes en ese tiempo, ¿no? Porque mantenerlos me hacía alejar el corazón de Dios, ¿no? No sé si quizás alguno tenga que hacer eso. Ahora ya no se pueden quemar cassettes, ¿no? Porque está todo en línea, ya no, ya no hay que quemar. Pero el principio es que tú tienes que decidir reconociendo qué efecto produce en ti. Si la música que estás escuchando te acerca a Dios o te aleja de Él, ¿no? Estaba pensando en que más o menos es como la comida, ¿no? Uno puede comer, de vez en cuando se puede comer un chanchito a la cruz, ¿no? ¿Qué más? Unas caras, digamos, ¿no? Pero si usted come caras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Este, no va a aguantar, se va a enfermar y se va a morir pronto. Entonces, más o menos ese es el efecto de la música secular en nuestras vidas, ¿no? Yo no le creo que no les puedo decir si deben escuchar o no, pero si escuchan mucho, lo que sí les puedo decir es que les va a llevar a alejarse de Dios y les va a llevar a perderse de todo lo que Dios tiene para ustedes, ¿no? Por otro lado, la música que nos ayuda a acercarnos a Dios sería como comer verduras, frutas, digamos, ¿no? Uno puede comer mucho de eso y no le va a hacer daño. Lo máximo que va a hacer es que uno va a eliminar los excesos de vitaminas, ¿no? Pero no le va a hacer daño. Comer muchas manzanas, o no sé si es que alguien se ha enfermado alguna vez por comer plátano, lechuga, tomate, repollo, ¿no? Este, nos enfermamos por comer las cosas que no deberíamos en exceso, ¿no? Entonces, quisiera aplicarlo a la música que escuchamos, ¿ya? Y quiero terminar presentando dos pasajes de lo que estamos hablando. Eh, Pablo dice en todos estos capítulos que el amor es más importante que el conocimiento. Moverme por el bien de las demás personas y el mío propio es más importante que lo que yo sé. En 1 Corintios 8, 10, 13 dice, porque vamos a suponer que alguien te ve a ti que tienes la conciencia bien formada tomando parte en un banquete en el que se sirve carne sacrificada a los ídolos. Tu conciencia poco formada no se dejará llevar de tu ejemplo y comerá de esa carne. Versículo 11 dice, y así porque tú te la das de sabio, se perderá ese hermano poco formado todavía, pero por quien Cristo murió. Con lo que además dice de pecar contra los hermanos al hacer daño a su conciencia mal formada, pecan también ustedes contra Cristo. Por eso, si tomar un alimento va a ser ocasión de pecado para mi hermano, jamás tomaré ese alimento para no dar a mi hermano ocasión de pecar. O sea, si un hermano nuevo te ve escuchando a Sebastián Yatra,
Y ese hermano, ¿cómo se llama la de Sebastián Yatra? Esa bonita que escuchaban. ¿O solamente yo la escuchaba? No. Había una, ¿no? Romántica, bonita. Pero si un hermano te ve escuchando eso a ti que eres líder de la iglesia o del ministerio de alabanza, ni idea, dice, ¿no? Así se llama. Este, Dice, ese hermano que es débil y que esa canción o esa música le trae malos recuerdos como me los traía a mí, entonces él va a comenzar a escuchar eso, ¿no? Pensando que no es malo y se va a terminar alejando del Señor otra vez. El capítulo 9, versículos 24 a 27, dice, bien saben ustedes que de todos los que participan en una competición atlética, solo uno recibe el premio. Corran como para ganar. Dice el versículo 25, y ya ven de cuántas cosas se privan los que se entrenan con vistas a una prueba deportiva. Ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, aspiramos a un trofeo imperecedero. Ahora Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo. Dice, en cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Pablo se impuso una disciplina, se autoimpuso una disciplina para no alejarse del propósito de Dios para él. Contando algo, ¿no? Los cazadores de osos polares desarrollaron una técnica para cazar a los osos polares, ¿no? Dice que en un cuchillo bien filoso, dice, lo pusieron con sangre y lo congelaron, así como un picolé de sangre, ¿no? Entonces lo dejaban ahí para los osos polares, entonces los osos polares agarraban el cuchillo con sangre congelada y comenzaban a lamerlo así, como un picolé, ¿no? Lamían, y como la sangre se iba derritiendo, pronto llegaban al cuchillo filoso y comenzaban a cortarse la lengua. Y por el frío no sentían que se estaban cortando. Entonces, finalmente, los osos polares morían desangrados y así los cazaban. Más o menos ese es el efecto que logra tener en nosotros la música secular cuando no nos ponemos límites, ni pensamos en sus efectos, ni pensamos en el poder espiritual que hay detrás de él, ¿no? Nos va adormeciendo los sentidos espirituales y finalmente nos termina matando espiritualmente. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude a estar alertas, ¿no? Para poder reconocer el efecto. Entonces, los tres principios para remarcar y finalizar, ¿ya? Eh, Primero, mencionamos, reconoce que existe una fuerza espiritual detrás de la música que escuchas. Hay algo moviéndose para alejarte de Dios. El segundo principio, dijimos, era comprende que cierto tipo de música es abiertamente mala. Si le cedes un poquito a Bad Bunny y todos esos sus amigos, entonces te va a llevar a alejarte completamente de Dios. No es algo solamente gracioso, ¿no? Y el tercer principio era que tenemos que evaluar el efecto que la música que escuchas produce en ti. Si no te beneficia, no te edifica, entonces no la escuches. Si hace que seas de tropiezo para otros, entonces debes evitarla, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una oración entonces para pedir al Señor que nos ayude a poder tener el entendimiento para poner en práctica su palabra. ¿Eh? Amado Dios, te pido, Señor, que tomes este mensaje, esta enseñanza, que tú puedas usarla, Señor, para beneficio de nuestras vidas. Quiero pedirte que hables a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que esta enseñanza sea como una semilla, Señor, que encuentre un lugar en el corazón de cada uno, Señor, para que tu palabra dé frutos, produzca, Señor, al 100 por 1, al 30, 60, al 100 por 1. Mis hermanos puedan avanzar hacia todo lo que tú tienes para sus vidas.
Gracias, Señor, gracias. En tus manos nos encomendamos, Dios. Ayuda a los que están atrapados, Señor, por alguna práctica pecaminosa o por la música secular que los atrapa. Ayúdales a ser libres, Señor, verdaderamente libres en ti. Y si hay algún tipo de música a la que deben renunciar, ahora yo te ruego que tú les des entendimiento para hacerlo, por favor. Así te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.